Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. 71 años después de su entierro, los restos del teniente general franquista Queipo de Llano, conocido durante la dictadura como el virrey de Andalucía y responsable directo de más de 45.000 fusilamientos, han salido de la Basílica de la Macarena. Era el sonido del interior del templo, pasadas las 9 de la noche, cuando comenzaba la exhumación de Queipo de Llano, de su mujer, del también general franquista Francisco Bohórquez, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Sastre, hola. Hola, buenos días. Hace 2 semanas el gobierno pidió por carta a la hermandad que sacara los restos de este militar que fue enterrado con honores hace ahora 7 décadas. La salida de los restos se ha producido sin incidentes, con más periodistas que vecinos y curiosos y en presencia de los familiares. Eran las 2:20 de la madrugada cuando una furgoneta salía del templo con los restos. ¡Viva Queipo! ¡Viva! Sus familiares han gritado «Viva Queipo, viva Franco», mientras la presidenta de una asociación memorialista sevillana enumeraba frente a la basílica algunos de los nombres de los 45.000 muertos durante la dictadura por orden de este general. Un militar considerado como el mayor genocida durante el franquismo en Andalucía y al que historiadores como Ian Gibson señalan como el responsable del fusilamiento de Federico García Lorca. Por primera vez en democracia, hoy este famoso templo del barrio de la Macarena despierta sin los restos de Queipo de Llano. Radio Sevilla, Elena Carazo. Buenos días. Buenos días, Ángel. Los restos del mayor genocida de la historia reciente de Andalucía, de su mujer y del auditor de guerra, Bohórquez, salían de la Basílica de la Macarena de madrugada. Lo hacían sin previo aviso, con la familia como testigos, algunos miembros de la hermandad, algún curioso que pasaba y la presidenta de la Asociación Memorialista, Nuestra Memoria, Paqui Maqueda. Hoy la Basílica, que abre a las 9 de la mañana, lo va a hacer ya sin los restos de Queipo y de Francisco Bohórquez en su interior. Las asociaciones memorialistas mantienen para el domingo la convocatoria que tenían de concentración a las puertas de la Basílica reclamando justicia. La salida de Queipo de Llano ha sido la imagen de la madrugada de este jueves, que a partir de las 10:30 tendrá otra imagen que va a marcar la jornada. Porque hoy, día en el que vamos a conocer el dato del paro del mes de octubre, los sindicatos salen a la calle en Madrid para pedir una subida de los salarios por el aumento de la inflación. Es la primera gran cita de este otoño caliente que llevan advirtiendo desde hace semanas comisiones obreras y UGT. A partir de las 9:30 en el abierto hablaremos con sus líderes, con Pepe Álvarez y con Unai Sordo. Y antes, a las 9, conoceremos el dato del paro y las afiliaciones a la Seguridad Social que se han registrado en octubre. Ahora que sabemos que se frena la economía y que se ha frenado también la subida de los precios, veremos si se crea empleo y si ha subido o ha bajado el paro. Ukrainians always find the way out of the most difficult circumstances. Los ucranianos siempre encuentran la manera de salir de las circunstancias más difíciles. Conocemos demasiado bien el daño y el dolor y la muerte que trae consigo Rusia, así que es mejor sobrevivir con la moral alta y sin electricidad que con la moral rota y cediendo ante Rusia. Than to break morale and give in to Russia. Es Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania, que estuvo anoche en la SER en la entrevista que le hizo Aimar en Kiev para Hora 25 y confirmó que el 40% de las infraestructuras energéticas están dañadas o destruidas por los ataques rusos. Ucrania sigue preparándose ante un nuevo corte de luz y de agua mientras Rusia ha aceptado retomar el acuerdo para la exportación de cereales a través del Mar Negro. Moscú asegura que ha obtenido garantías por escrito del gobierno de Ucrania de que no va a usar ese corredor naval para fines militares. En cuanto al plano diplomático, Rusia ha fracasado en su intento de que el Consejo de la ONU investigue las supuestas bombas sucias que estaría, dice Rusia, fabricando Ucrania. El asunto se ha llevado a votación esta madrugada. Moscú solo ha contado con el voto a favor de China. Aunque lo último de la actualidad internacional pasa un día más a esta hora por el mar de Japón, donde no deja de aumentar la tensión. Corea del Norte ha vuelto a lanzar varios misiles balísticos y, según la agencia de noticias surcoreana, uno de ellos era un misil intercontinental, misil que ha fallado en el momento del despegue. El otro gran asunto de la crónica internacional sigue pasando por Brasil, porque Jair Bolsonaro ha pedido a los camioneros que siguen bloqueando las carreteras que se marchen. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí, que despejen las vías y respeten el derecho de ir y venir de los ciudadanos, porque según el presidente brasileño, el cierre de las carreteras perjudica directamente a la vida de los brasileños y a la economía nacional. Y es que en un país 17 veces más grande que España, el transporte de mercancías por carretera es fundamental y actualmente hay paros en la mitad de los estados. Estoy con vosotros, les ha dicho Bolsonaro a los camioneros, pero los paros no pueden continuar porque desvirtúan las protestas que, dice, han cundido en todo el país de manera espontánea y que el presidente dice que forman parte del juego democrático.
Protestas como esta de ayer en Río de Janeiro, en la que miles de seguidores de Bolsonaro piden una intervención general de los militares, un golpe de los uniformados para frenar la llegada al poder de quien ha ganado las elecciones, de Lula da Silva. Así comienza el jueves, es 3 de noviembre. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing el día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya anunciado la sexta subida consecutiva de los tipos de interés. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. Con una respuesta en rojo de los mercados, Wall Street cerraba anoche con una caída del 2,5% y el Nasdaq, que es el principal índice bursátil en ese país, ha cedido un 3,3% después de que el presidente de la Reserva Federal, al que escuchábamos, anunciara que de momento es prematuro detener la subida de los tipos. Tipos que vuelven a subir otro 0,75%, Jordi Fábrega. El mensaje más claro que deja la Reserva Federal tras su reunión es que los tipos de interés seguirán subiendo. Están ya en una horquilla que va del 3,75% al 4% y en diciembre subirán más. Pero se abre la puerta, cosa que no había hecho hasta ahora, a que el ritmo de esas subidas se reduzca. En sus últimas 4 reuniones los tipos han subido 0,75 de punto cada vez. Es una subida que no se veía desde 1994 y que ahora hemos visto 4 veces consecutivas. A partir de ahora, a partir de diciembre, el presidente de la Reserva Federal sugiere que pueden subir menos. So that time is coming, and it may come as soon as the next meeting or the one after that. Se acerca el momento de subidas menores, puede ser en diciembre o en la siguiente reunión, dice Jerome Powell, que quiere evitar que la subida de tipos termine frenando a la economía de Estados Unidos y obligando a tomar medidas más dolorosas que las actuales. Then in Spanish they come and then they tied my hands. I'm good, so I'm not injured. So when they take me, they are Spanish. They give me. Es un fragmento del documental de la BBC que apunta a la responsabilidad española en la tragedia de Melilla, que acabó con la muerte de al menos 23 personas en la frontera. Y es que la cadena británica afirma que esa avalancha terminó con cadáveres en el lado español y que la gendarmería marroquí trasladó los cadáveres a su lado de la frontera. El Ministerio del Interior lo niega. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide que se investigue. Y el Partido Popular, que en septiembre no apoyó abrir una comisión de investigación en el Congreso, ahora sí abre la puerta a apoyarla. Sara Selva. En septiembre el PP ayudó al PSOE a tumbar una comisión de investigación para esclarecer si en Melilla se vulneraron o no los derechos humanos. Nosotros no ayudamos al PSOE, es decir, no apoyamos el enfoque. En ese momento el PP votó en contra, pero ahora que los socios quieren volver a impulsar la comisión, cambian de estrategia y se abren a apoyarla. Máxima transparencia y sin duda alguna no se puede mirar a otro lado. Hay que llegar hasta el final, hay que saber qué ocurrió. Y en esto coinciden con Unidas Podemos, que sigue presionando desde dentro. He dicho que me parecen hechos gravísimos. Y también con Bildu. Ya ha llegado el momento de que el señor Marlaska vuelva a comparecer para... Que como el PP pide que Marlaska comparezca de nuevo en el Congreso y que haga públicas las imágenes de las cámaras de seguridad del perímetro para aclarar qué pasó el 24 de junio en la frontera. Y Marruecos tiende la mano a Argelia por primera vez desde la ruptura de las relaciones en 2021. Mohamed VI ha invitado al presidente de Argelia a un diálogo directo con Rabat. Lo hace después de que el monarca marroquí no asistiera la semana pasada a la cumbre árabe que se celebró en la capital argelina. Las relaciones, recordemos, están rotas por el conflicto del Sáhara Occidental. Informa para la SER Sonia Moreno. Los dos países magrebíes atraviesan una importante crisis diplomática con el Sáhara Occidental como trasfondo que afecta a España en el suministro del gas, en la llegada de personas migrantes y en las relaciones comerciales y diplomáticas paralizadas con Argelia desde el mes de marzo tras el acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos. Argelia considera que el rey Mohamed VI tiene una política de dos caras. Acaba de invitar a su presidente Tebboune a Rabat para mantener un diálogo sobre las relaciones bilaterales, pero sin embargo no ha asistido esta semana a la cumbre de la Liga Árabe en Argel, en un contexto en que otras naciones, no solo España, están interesadas en la normalización de las relaciones, como los países del Golfo. En todo caso, Argelia no ha aceptado por el momento la mano que le ha tendido Mohamed VI el último año en dos discursos, uno incluso antes de romper las relaciones diplomáticas, sabiendo que Argelia cerraría el gasoducto Magreb-Europa. PP y Vox utilizan el caso de la madre que mató a su hija en Gijón para crear confusión sobre qué es la violencia vicaria, que es un tipo de violencia de género. La ministra de Igualdad comparece esta tarde en el Congreso en la Comisión del Pacto de Estado, Mariela Lourido. Feijóo encabezó ayer la confusión mezclando todo tipo de violencias. En un mismo tuit aludió a los dos últimos asesinatos machistas y a la madre que ha matado a su hija. El de Gijón es un caso de violencia familiar o doméstica, aclara el exdelegado contra la violencia de género Miguel Lorente. Cuando los representantes de Vox y Núñez Feijóo dicen
que van a luchar y que hay que luchar contra todas las violencias resulta obvio, pero al mismo tiempo resulta preocupante, porque lo que tienen que hacer es abordar cada una de las violencias con sus características específicas. El caso de Gijón subió ayer en el Congreso la tensión entre la ministra de Igualdad y la diputada de Vox, Carla Toscano. No hay excusas, señorías, para normalizar y blanquear a los negacionistas de las violencias machistas, y se lo digo especialmente al Partido Popular. Porque si una víctima no tiene el asesino adecuado, ustedes le ignoran. Usted tiene las manos manchadas con las lágrimas de todos esos padres inocentes, de niños maltratados. La ministra Montero lamenta que la extrema derecha utilice el tremendo crimen de una criatura para atacar al feminismo y decir que la violencia no tiene género. Y hay novedades sobre el caso del 3% en Cataluña, Enrique. Sí, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros para el PDeCAT por la estrategia para el financiamiento ilícito que se habría realizado sistemáticamente durante años. Miguel Ángel Campos. Anticorrupción sostiene que entre 2008 y 2015 altos cargos de Convergencia, en cooperación con cargos públicos y empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente al partido. Estructura que heredó el partido sucesor de Convergencia, el PDeCAT, en una actuación sistemática cuyos principales responsables fueron los extesoreros Andreu Viloca y Germà Gordó. Esta operativa del 3% de cada contrato, que el partido enmascaraba como donaciones a través de fundaciones, llegó a representar casi el 8% de la financiación total de la formación. Los concursos públicos eran amañados para conceder la adjudicación a las empresas compinchadas. La Fiscalía pide más de 20 años de prisión a algunos de los más de 30 acusados y una multa de 3 millones de euros al PDeCAT. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Las noticias ahora del ámbito local, noticias que han encontrado nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER. Hoy en Euskadi, Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, SER Toledo, Cristina López Huerta. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, Cristina, ¿hay más solicitudes que plazas para la Escuela de Pilotos de la OTAN en Albacete? Sí, hay concretamente overbooking. No sé si os ha pasado a vosotros que os han desinvitado alguna vez a una boda, a una fiesta. Bueno, pues esto es algo parecido, pero muy justificado. Este programa, que es el programa de liderazgo táctico de la OTAN, es para que nos entendamos como el Top Gun de la OTAN, ¿no? Donde se forman los mejores pilotos de caza de los países aliados. Bueno, pues suelen acoger anualmente a entre 600 y 800 alumnos, pero ¿qué ha pasado? Que este año se han inscrito más de 1.000 llegados de todos los países, así que bueno, para evitar aglomeraciones han pedido a 4 aviones del ejército de Bélgica y a todo su personal que no vengan y que nos perdonen, por favor, los belgas, si nos escuchan, y que no nos castiguen en Eurovisión. Pero explica los motivos el coronel responsable del TLP, Luis Alberto Martínez. Teníamos overbooking. Entonces, nuestros criterios han sido precisamente esto. De todas las naciones que solicitaban venir, los aviones belgas que iban a cubrir precisamente huecos que no iba a cubrir la Fuerza Aérea Holandesa, puesto que ya había cubierto a lo largo del año los que tiene precisamente contratados, pues ese es el criterio que hemos utilizado para hacerlo saber que eran los primeros candidatos a no participar en el curso. Así que como han repetido ya, bueno, pues a la cola, pero que no se preocupen porque los que han quedado fuera tienen otros 4 cursos este año. Y ya tendrán otra oportunidad. Isabel, el Athletic Villarreal, que empieza tarde por la música en directo, pero porque hacía mucho ruido. Eso es, esto pasó el fin de semana. Pone de hecho en la nota, en el acta del árbitro, que la segunda parte empezó con 2 minutos de demora debido a que un acto autorizado por la Liga ha finalizado más tarde de lo inicialmente programado. Y es que esta es la escena. 2 grandes de Gatibu, no sé si los habéis escuchado en directo, pero ya os avanzo que merece la pena. Tocan antes del partido dentro de una iniciativa del Athletic para animar las previas y lo hacen también en el descanso, en este caso directamente en el césped. Y claro, si uno ha estado en un concierto de Gatibu, sabe lo difícil que es cortar, sino que se lo digan al cantante Alex Sarduy. Vamos ahí, queríamos cortar, pero claro, esta canción no se puede cortar así para así. Todo lo que veía era el manager delante con el encargado del Atleti diciendo que cortáramos. Es lo que veía yo. Yo no veía ni 22 ni 23, no, ya, para mí. Pero bueno, ya. Ahora a ver qué pasa. Ya me dijo Uriarte, el presidente, me dijo que sí se pagaba ya la multa, o sea que... A ver en qué queda, porque eso está sin resolver. Pero bueno, la imagen merece, los jugadores esperando, los árbitros. Y los otros emocionados cantando, dándolo todo. Eso es. Qué bueno. Cristina, lo último, la policía ha sido requerida en un bar de Albacete por el precio de un chupito, pero ¿a qué precio cobraban el chupito? Sí, os va a sorprender, lo leíamos en el digital de Albacete, la policía tuvo que intervenir por desavenencias entre este cliente y uno de los empleados. El consumidor llamó a la policía y les dijo, oye,
me quieren cobrar más de lo que ponía en la lista de precios. Pero claro, cuando nos hemos ido a la lista de precios, la sorpresa ha sido que la cantidad que reclamaba eran 10 céntimos. Así que el camarero se los dio, el señor se fue del bar y mi reflexión es que creo que le salió más cara la gasolina a la patrulla municipal. Totalmente, Cristina, Isabel, hasta luego. Un beso. Hasta luego. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día hoy va de música, porque Pepa Blanes nos trae lo último de Viva Suecia. Suena uno de los grupos que más ha crecido en el rock español de las últimas décadas. Son Viva Suecia, banda de música que acaba de sacar disco, El amor del tipo que sea. Es un disco muy importante para este cuarteto porque surgió después de 2 años en los que la pandemia les hizo sufrir bastante. También porque cambiaron traumáticamente de discográfica. Han renacido, dicen, y este disco lo hacen para agradecer a los suyos y a sus fans seguir ahí. Creo que es bonito y reivindicar algo que puede sonar antiguo, pero que no se puede perder, que es el amor y de la clase que sea. No solo ya el amor con tu pareja o... que llegue el amor a tu profesión, que en este caso también está muy presente, o cualquier tipo de amor. Cantan al amor, pero no al amor romántico. Y cantan al mundo que nos rodea, más perverso después de la pandemia, lleno de fake news, pero también de esperanza. Sus canciones son políticas, intensas y pegadizas, y además han hecho 3 colaboraciones con Leiva, Dani Fernández y Luz Casal. Me asusta llamar a mi casa ese sitio. Viva Suecia tienen ya agenda de conciertos y en este disco confiesan que han probado cosas nuevas, como meter el saxofón o quitar la guitarra. Eso sí, la voz es la inconfundible de siempre. Yo sé que tengo algo más, te tengo a mi lado y nada lo va a mejorar. Cadena SER. La radio.